Hola, muy buena noche a todos. La noche de hoy continuaremos con la construcción del emulador de la Nintendo NES. A partir de la fase en la que lo dejamos la vez pasada, ya habíamos iniciado construyendo lo que es la instrucción ASL, ¿cierto? Teníamos que su primer modo de direccionamiento era el de inmediato o página cero, creo que es un gallo válido acá. Tenemos que era el del acumulador, luego el de la página cero y acá sucesivamente los que muestra la documentación, ¿cierto? Entonces vamos a continuar desde el punto en que lo dejamos la sesión anterior, que si revisamos en el log, vemos que alcanzamos a emular también la página cero. Hicimos un refactor también en cuanto al manejo que este módulo de modos de direccionamiento le da a la aplicación para obtener valores e ingresar valores en memoria de acuerdo al modo de direccionamiento en particular. Esto lo hicimos en la sesión pasada, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es construir o emular la instrucción ASL para el modo de direccionamiento página cero indexada, ¿cierto? Entonces manos a la obra, nos vamos al módulo de pruebas, ¿cierto? Recordemos que eso se encuentra en el módulo CPU Instructions, en su archivo correspondiente de pruebas. Lo situamos al final del archivo y podríamos llevarnos este caso que nos sirve. Vemos también que una de las estrategias que estamos optando es, una vez testeados o probados los casos especiales y la funcionalidad básica de la instrucción, como vimos en el acumulador, que teníamos un caso normal y un caso especial para las banderas. Entonces nos centraremos ya solo en crear un caso en particular para cada uno de los modos de direccionamiento, porque ya la robustez, digamos que fue testeada en pruebas anteriores. Entonces solo nos interesaría probar de que el modo de direccionamiento nos esté trayendo o enviando los valores que son necesarios para esta instrucción. Entonces aquí lo que vamos a hacer para seguir con esta misma mecánica es copiarnos el último caso que construimos y vamos a reemplazar lo que corresponde al nombre de la prueba, ¿cierto? En este caso es el 0 page X, que es el página 0 indexada, y vamos a cambiar los valores correspondientes para la prueba, ¿cierto? Acá tenemos, este nos puede servir, o sea, podríamos cambiarlo si queremos. Pongamos un valor arbitrario, esto pues ya no es relevante, ya vimos que la funcionalidad de la instrucción está bien emulada. Entonces este valor se supone que va a ser la dirección, ¿cierto? La dirección a partir de la cual va a recuperar el valor. Pero si recordamos, también la página cero, al trabajar con un índice, tenemos que ingresarle ese índice al registro X para que él haga el cálculo y este valor sea retornado. Se ha recuperado el operando y pues ya pueda realizar el valor de la operación, ¿cierto? Recordemos entonces que al ser página cero, el valor tiene que estar entre 00 y FF para que comprenda pues este rango de valor de la página cero. Y como operando, el valor a operar, pues podría trabajar con cualquier valor. Acá pongámosle un 23. Esto ya vemos que la funcionalidad está bien implementada. Para este caso, tenemos que el opcode del 0 page indexado corresponde al 16, ¿cierto? Entonces, aquí en la prueba debemos enviarle ese 16. Ese 16, ¿cierto? Y la dirección sería la dirección base a partir de la cual él va a indexar en la página 0, ¿cierto? Entonces acá le estamos mandando la dirección. Iniciamos acá. Pero
antes de ejecutar la instrucción, en el registro de la CPU debemos asignarle un valor que corresponda al valor del índice X. Entonces podemos ponerle acá un número arbitrario, podría ser 0x20, ¿cierto? 0x20, y este valor, previo a la ejecución de la instrucción, debe ser asignado al registro. ¿A cuál registro? Al registro X, ¿cierto? ¿Y qué valor? El valor del X index, ¿cierto? Posteriormente, el valor o el operando con el cual nosotros vamos a ejecutar la instrucción ASL, que es este 23 de aquí, debe ya existir en memoria, ¿cierto? Es decir, que cuando la instrucción sea ejecutada, él decodifique la instrucción, obtenga el valor necesario de acuerdo al mismo direccionamiento y recupere este valor. Pero entonces, ¿en dónde debe estar ocupado este valor? Miremonos, regresaremos por acá a un caso de prueba donde estemos usando la página 0 page X. Acá vemos un caso de prueba donde estemos usando, tenemos un operando, un valor X, el mismo prototipo que estamos siguiendo. Y si bien miramos acá, en vez de hacer bueno, acá está haciendo una asignación de flags, el registro X. Acá, cuando estamos ingresando el valor en memoria, que debe estar previo a la ejecución de la instrucción, vemos que corresponde al offset de la página 0 más el índice, y allí es donde debe estar este valor, ¿cierto? Entonces por eso se llama página 0 indexada. Le doy un valor base y le voy a sumar un índice. Entonces retomamos aquí y realizamos lo mismo. Acá la dirección debería ser entonces la dirección de memoria donde voy a poner ese valor, debería ser la dirección base que tengo allí, que era el mismo valor que acabo de borrar, más el índice. Y allí es donde pongo el valor que deseo que la instrucción encuentre en memoria cuando se vaya a ejecutar, ¿cierto? Aquí lo que estoy es preparando el escenario para la función que voy a probar, que en este caso es la correspondiente al ASL con el modo direccionamiento página 0 indexada, ¿cierto? Entonces listo, ejecutamos la instrucción, ya tenemos todas las precondiciones del caso de la prueba asignados, que es la asignación al registro X del índice y el valor en memoria, ¿cierto? Entonces con esto ya podríamos realizar las aserciones o preguntas, pues, para ver si el comportamiento de la instrucción es el correcto. Entonces, ¿qué aserciones debemos hacer? Como venimos haciendo, debemos recuperar este mismo valor de memoria y validar si el valor que se encuentra allí, porque recordemos que esta instrucción ASL almacena el resultado en esa misma posición de memoria donde estamos operando. Entonces debemos recuperar ese mismo valor de memoria y debemos comparar con el valor del resultado que debemos esperar o que la instrucción espera que sea el correcto, ¿cierto? Entonces acá debemos hacer la suma igual para obtener el mismo valor. Y el valor, recordemos que esta instrucción ASL es un desplazamiento de bits hacia la izquierda. En pocas palabras también se puede hacer un símil con una multiplicación por 2. Entonces si vamos a una calculadora, entonces vamos a multiplicar el valor 23, acá lo tenemos en notación hexadecimal, por 2, que eso es el símil o la misma funcionalidad que nos realiza el desplazamiento de bits hacia la izquierda. Entonces el resultado debe ser un 46, ¿cierto? Entonces el resultado en esa posición de memoria debe ser 46.
¿cierto? Ya recordemos la funcionalidad para las banderas, ¿cierto? Que recordemos que cuando la instrucción se ejecuta debe generar un estado posterior a la ejecución. Entonces, el carry flag, la documentación, para que recordemos cuál es su comportamiento, nos dice que debe ser el mismo valor del bit número 7 del operando, ¿cierto? Entonces, en este caso, como nosotros estamos operando 23, el bit número 7 está desactivado. Recordemos que el bit número 7 se activa en valores superiores a 80. Entonces aquí debe ser un 0. Debería ser un 0. La página 0. Entonces, ¿el resultado fue 0? No, el resultado debe ser 46. Entonces, DVI Center. Hola. hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Bienvenido al canal. Espero le guste lo que estamos haciendo acá. Estamos construyendo el emulador de la Nintendo. Y si quieres ver las sesiones anteriores, también en el canal las puedes encontrar. Pero también lo DVI disfrutes. Center. ¿Cómo va el emulador? Va súper, va cogiendo tracción. Hemos hecho refactors a lo largo del tiempo que nos han impulsado un poquito la velocidad en la emulación de instrucciones. En este caso vamos en la tercera instrucción, que corresponde a la ASL. Ya tenemos estas dos ya acá emuladas. Y ya a partir de esta ya hemos emulado con una rapidez un poco mayor a sesiones anteriores, ¿cierto? Entonces para la página 0, como el resultado no es 0, entonces debe estar desactivado, ¿cierto? Recordemos que es 46, entonces no es 0, entonces debe estar desactivado. Y el negativo, recordemos que el comportamiento de la bandera negativa, donde lo tengo acá, es si el bit 7, pero en este caso no del valor inicial, sino del resultado, está activo. Entonces recordemos, el valor sigue siendo inferior a 80, entonces no está activo. Entonces el valor debe ser 0. Listo, con esto planteamos ya la prueba. Ejecutamos la prueba. Recordemos que estamos usando la metodología TDD. Entonces esta prueba nos debería fallar, pero nos va a dar el indicio de cuál es la implementación que debemos realizar. Que igual en sesiones anteriores ya se está volviendo pues mecánico porque estamos emulando instrucciones y corresponden a la misma lógica del módulo. Entonces los pasos se repiten hasta que terminemos de emular las instrucciones. Ejecutamos las pruebas. Acá vemos que nos falla. Y nos falla es porque al ejecutar la instrucción, acá nos dice que no se puede leer, que no se puede leer la propiedad execute de indefinido, ¿cierto? Y ya sabemos por qué es eso. Entonces vámonos al módulo de CPU instrucciones. Instructions. Este lo voy a poner acá en el... Bueno, no. Lo voy a poner acá en la misma pantalla porque ya se me colapsan mucho las dos columnas porque le tengo escalado. Ya recordemos que acá en el módulo de instrucciones, al decodificar, es decir, cuando él llama execute, él llama la función decode, que es la que se encarga de decodificar el módulo correspondiente para la ejecución de la instrucción en particular. Esto es un refactor que hicimos la sesión pasada para que en términos de eficiencia sea mucho más rápido. Entonces vemos que acá, recordando lo anterior, el operando debe ser consultado sobre la tabla de instrucciones, ¿cierto? Y recordemos que la tabla de instrucciones es aquella que tenemos aquí definida, donde tenemos para cada opcode el módulo encargado para ejecutar su emulación. Entonces vemos que acá tenemos las dos correspondientes a los dos modos de direccionamiento anterior para esta instrucción ASL. Entonces lo único que debemos hacer es agregar el opcode que estamos emulando y el módulo que la va a emular, que es el mismo ASL. Ahora, cuando ya el módulo está presente, él va a llamar a la ejecución dentro de este módulo, ¿cierto? Entonces debemos ir al módulo ASL que ya construimos y allí también lo mismo, añadir para que pueda encontrar el opcode a su tabla de opcodes, pero ya particular dentro de cada módulo, y
le ponemos que este corresponde a la página 0 indexada, ¿cierto? Con esto ya sabe qué instrucción en particular está emulando, ¿cierto? Ahora, ¿con esto es suficiente? Ya vemos que sí, porque cuando se está ejecutando la instrucción, y vemos acá en la función, él va y recupera el modo de direccionamiento correspondiente, obtiene el valor de memoria de acuerdo a ese modo de direccionamiento, y al operando, esto ya está construido, y hace la operación correspondiente, el desplazamiento de bits, ¿cierto? Y luego asigna ese resultado a la misma posición de memoria que estamos trabajando, ¿cierto? Y actualiza el estado. Entonces, estas operaciones posterior a la ejecución ya vemos que aplican para todas. Simplemente lo que varía acá es el acceso mediante cuál modo de direccionamiento, que es el que el opcode le indica, ¿cierto? Entonces con esto, si guardamos aquí, probemos a ver qué nos dicen las pruebas, a ver si estamos en lo correcto. Y vemos que falló una. Vamos a ver en qué parte falló. Opcode instruction. Some red property execute undefined. Nos dice que aquí desde el code instruction sigue siendo indefinido. Instruction table, acá tenemos mapeado el opcode. Ah, ok, cometí un error, sí. Efectivamente sigue siendo indefinido porque el opcode de esa instrucción es 16. Siempre me equivoco al tipear. Cuando intento tipear un 6, tipeo un 5. Este fue el error. Listo. Entonces volvemos a ejecutar las pruebas. Y sigue fallando. Esto es muy normal, a veces se nos escapan cosas que no contemplamos a la primera, y eso es lo bueno de las pruebas, que nos dicen dónde estamos fallando. Entonces nos dice addressing modes .set is not a function. Ok, ¿qué me quiere decir esto? Y recordamos en la sesión anterior, nosotros hicimos un refactor de tal manera de que el módulo de los modos de direccionamiento exporten una función que devuelve un objeto en el cual van a haber un get y un set respectivamente. En caso tal de que si se necesita recuperar un valor en memoria de acuerdo a un modo de direccionamiento, se usará el get. Y si se desea ingresar un valor a esa posición de memoria de acuerdo a ese modo de direccionamiento, se utilizará el set, ¿cierto? Entonces esta es la otra parte que todavía no he agregado. Entonces nos vamos a los modos de direccionamiento, que creo que es este, sí. Y nos vamos al de la página 0. Recordemos que este módulo también exporta una tabla. Tiene una tabla de modo de direccionamiento donde le decimos qué funcionalidades tiene disponible, ¿cierto? Entonces, vámonos al de la página 0 que construimos la vez anterior, pero ese es el que vamos a necesitar, que es el indexado. Pero para mostrarles, quiero que vayamos al de página 0 y aquí vemos lo que exportamos, ¿cierto? Simplemente es un objeto que tiene un get y un set y realiza y exporta una función que realiza pues la funcionalidad específica. Para el get recupera el valor de memoria y para el set inserta el valor en memoria. Entonces esta misma mecánica, si la vemos acá abajo, vemos que para el de página 0 indexada no tiene el set, solo tiene el get. Entonces lo que debemos hacer es simplemente llevarnos esta lógica y aquí ya el cálculo de la dirección es el mismo, ¿cierto? Porque sigue siendo el mismo modo de direccionamiento, pero acá lo que varía es que se va a realizar un put memory value, ¿cierto? Que es el módulo que exporta la CPU para ingresar un valor en memoria. Listo. Con esto ya exportamos el set que nos falta en el modo direccionamiento. Estamos emulando. Volvemos allí a ejecutar las pruebas y sigue fallando. Vamos a ver con qué nos encontramos ahorita.
Ok, nos dice que el valor, acá ya el problema es de la funcionalidad. Nos dice que estábamos esperando un 70 y recibió un 35. Vamos a ver qué está pasando. Esto, vamos a la prueba primero, a ver cómo la tenemos construida. Tenemos que el valor que vamos a operar es el 23. Y 23 por 2 es un 46. Hasta aquí todo correcto. Hasta aquí todo correcto. Miremos a ver qué se nos puede estar pasando por acá. Ah, ok. A ver si estoy en lo correcto. No, ese es el valor. Debe estar en memoria, es decir, el 23. No, aquí sí está bien. El registro X debe tener el índice. Y yo creo que vamos a tener que depurar, ¿cierto? Entonces, depuremos aquí. Ponemos un breakpoint en esta instrucción. Y para que solo nos ejecute este caso de prueba, pongámosle el modificador only, ¿cierto? Con F5 vamos allá. Yo colapso aquí un poco y esto. Ok, entonces tenemos que el arreglo corresponde a la instrucción es 22 y 84. Vamos verificando paso por paso. Este 22 corresponde al ok, yo creo que acá está el problema porque el primer valor. Ah, bueno, no, acá el equivocado era yo, porque JavaScript me muestra los valores en notación decimal. Y yo tengo que hacer la conversión de este 22 hexadecimal y es el 16 del opcode de la instrucción. Hasta acá bien. El segundo valor es un 84. Volvemos al decimal. 84. Tenemos que notación hexadecimal es 54 y es la dirección base, ¿cierto? Entonces hasta acá bien. Entremos a la función a ver qué nos trae, ¿cierto? Entonces va a llamar a execute, luego al decode and execute, ¿cierto? Este es el que nos trae el módulo. Entonces, este decode instruction debe corresponder al módulo ASL. Acá no. Miremos a ver. Exporta el execute, listo, es lo único que exporta el módulo, bueno. Y acá vamos a llamar a esa función execute con el opcode y el operando. Debe seguir siendo el 84 y el 22. Está acá bien. Ahora ya estamos dentro del módulo ASL. Entonces está realizando el cálculo. Vamos a ver qué modo de direccionamiento nos recupera. Nos está trayendo el 3. Y el de página 0x. Mire, inspeccionemos qué valor exporta. Y es el 3. Lo está trayendo correctamente, ¿cierto? Luego, get memory value from addressing mode. Acá está recuperando ya el valor del operando. En este caso tiene un 35. Nos está recuperando un 35. ¿Qué es
Si mal no recuerdo, el mismo de 35. Es el 23, ¿sí? El que corresponde al valor que vamos a operar. Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Calculamos la dirección, perdón, el modo direccionamiento, el operando, y aquí ya va a calcular el resultado. Entonces, si ejecutamos este, debemos tener el mismo valor multiplicado por 2, ¿cierto? Que es este 23 por 2 y nos da 46. Entonces aquí estás fallando. Ah, no, no. Vuelvo a caer en lo mismo, y es que este depurador de JavaScript, acá Visual Studio Code me muestra el valor en notación decimal. Este resultado debo pasarlo a notación hexadecimal y debería ser un 70, efectivamente. Entonces el cálculo se está realizando bien. Entonces, problemas de cálculo no es. Vamos a ver si es al momento de pasar, de ingresar en memoria ese valor. Estamos llamando a CPU set memory value from addressing mode. Estamos pasando el modo de direccionamiento y el resultado. Creo que acá puede estar el problema. Y el operando. Inspeccionemos antes de ir allí al módulo. Tenemos que el primer argumento debe ser el modo direccionamiento, luego el valor y luego el operando. El valor y operando. Este operando es el 84, que debería ser la dirección de memoria calculada. Estoy cometiendo el mismo error de siempre. 84 es el 54. Entonces tenemos que es 54. Ok, no le está sumando el índice. Está llegando sin el índice acá. Listo, creo que ya identifiqué el problema. Y es que le estamos mandando el valor correcto, pero la dirección le estamos mandando es el operando, pero recordemos que esa dirección debe sufrir un cálculo. Entonces, ¿qué es memory value? Tomar decimos operando. Claro, esta función, porque a ver, cuando estamos recuperando el valor que hay en la página 0 con índice, esta función se encarga de hacer esa suma, ¿cierto? De sumarle al operando el valor del registro X. Pero vamos a ver qué calcula.
vamos allí, seguimos acá en CPU y el modo de direccionamiento, acá ya entraría el módulo de los modos de direccionamiento y nos recuperaría la función que le estamos solicitando, cierto, return addressing mode. Y acá vemos que ya estamos en la que nos corresponde, en la que acabamos de construir, la página 0. Está recibiendo el operando. Ok. Ok, solo está recibiendo el operando. Y a ver qué dirección está calculando. Es página 0 más el registro X. Acá efectivamente sí lo está realizando. Está fallando. Tenemos que la dirección efectivamente son 102. Paso por paso. En hexadecimal es un 66. Y la dirección, si vamos a la prueba, debe ser 54 más 20. ¿Cierto? Vamos a ver. Lo cual es un... Lo cual es incorrecto. Debe ser un 74. La dirección donde va a poner ese valor debe ser un 74. Y aquí tenemos que calculó un valor diferente. ...74, notación de hexadecimal. Y está calculando un 66. Entonces, ¿cuál puede ser el problema? El problema ya sabemos que está acá, en el cálculo de la dirección. Sigo confundiéndome con... ¿Qué valor está recibiendo acá? Está recibiendo el 46. ¿De dónde sale este 46? No, ni idea de dónde sale ese 46. Al 46, ok, le estamos mandando como dirección el resultado. Recordemos que este 23 por 2 es el 46. Entonces acá lo que está erróneo es al momento de llamar el modo de direccionamiento. Aquí en esta parte de aquí llamamos al set valor y operando. Ah, ok, es que el prototipo para el set recibe el valor y el operando, y acá yo solo estoy esperando un argumento, lo cual es erróneo. Bueno, ahí estamos un poco distraídos. Es aquí.
como primer argumento es el valor y luego el operando. La dirección debe ser calculada sobre el operando. Así es. Tengamos el depurador. Entonces dice que el primero debe ser el valor y el segundo el operando, es decir, la dirección. Aquí está un poquito desordenado el tema, pero y la dirección se calcula mediante la suma del registro X y el operando. Ok, correcto. Y luego en esta dirección debe poner... Claro, acá no estaba haciendo nada. Esos son los problemas de copiar y pegar. Y es que el prototipo de la función de poner un valor en memoria, pues obviamente debemos especificarle el valor. Y recordemos que el prototipo también de esta función por default trabaja con un tamaño en bytes, en bytes, sí. Entonces no necesitamos especificarle este otro argumento. Ya les voy a mostrar dónde está definido esto, que es en el CPU, y allí el put memory value tenemos que recibir la dirección, el valor y el tamaño, que por default trabaja en bytes, ¿cierto? Que es el que nosotros le estamos enviando, entonces lo podríamos omitir. Con esto vamos a probar si efectivamente será el error, que también son errores que me suelen pasar por copiar y pegar. Y aquí vemos que toda la prueba pasó, ¿cierto? Ese era el error. Estábamos mandando mal los parámetros que necesitaba la función. Entonces, como vemos, salvo por este pequeño detalle que ya es más personal, la implementación de cada modo de direccionamiento está siendo muy rápido. Porque ya tenemos toda la base construida, simplemente es construir el caso particular para el modo que deseemos testear. Y ya, lo demás se vuelve mecánico, que es como lo que buscamos para empezar a agilizar. Bien, con esto podemos ir a construir otro modo de direccionamiento. Como este ya está bien construido, copiemos y peguemos, pero teniendo el cuidado pertinente para no incurrir en este tipo de errores. Listo. ¿Cuál modo de direccionamiento sigue? Sigue el modo absoluto. Acá ya cambia un poco la cosa también. Vemos que el opcode es el 0E, ¿cierto? Entonces acá for absolute addressing mode, regáleme un segundo. Y el modo absoluto, entonces, ¿qué dirección? ¿Cómo opera el modo absoluto? Si vemos acá en la documentación, voy a hacer un poco más de zoom. En el modo absoluto nos dice que esta instrucción ya no tiene 2 bytes, sino 3. ¿Por qué 3? Porque el operando son 2 bytes que corresponden a una dirección de memoria en el rango de 4 ceros a 4 Fs, ¿cierto? Ella es una dirección absoluta que corresponde al rango máximo que puede direccionar la Nintendo NES, ¿cierto? Entonces acá vamos paso a paso. Escojamos una dirección arbitraria dentro de ese rango, 348A, ¿cierto? 348A. Acá ya no vamos a utilizar el registro X, entonces borramos esta. Y el operando a operar, pues escojamos uno diferente, superior a 80, que puede ser el 9F, para cambiar un poquito acá en términos de las banderas de estado. Entonces la instrucción corresponde al opcode 0E y la dirección absoluta. Voy a cerrar este panel. Luego esta instrucción no la necesito.
y voy a poner en memoria el valor correspondiente. Acá, como no necesito índice, lo dejo de esta manera y el operando tal cual. Y acá ya podemos ejecutar la instrucción. Ya la preparación prácticamente se vuelve algo mecánica. Entonces, ¿qué debemos de validar, cierto? Entonces, el resultado, en este caso, debe ser recuperado de la dirección de memoria absoluta. Acá, dirección absoluta. ¿Y qué valor debe ser? Lo mismo de ahora. El valor que queremos operar, que es 9F, lo vamos 9F a multiplicar por 2 y nos da un valor de 13E. Pero como estamos en una arquitectura de 8 bits, él solo va a contemplar los 8 bits de este resultado. Vemos que aquí el resultado excede el tope, pero entonces en desplazamiento de bits, pues él descarta automáticamente este valor que hay de más, ¿cierto? Por la misma lógica que sigue la instrucción, ¿cierto? Entonces tenemos que es un 3E. Entonces, ese valor debe ser un 3E. Lo mismo de ahora. El carry flag se configura si el valor inicial tiene activo el bit número 7. En este caso, al ser un valor 9F mayor a 80, ese bit sí está activo. Entonces debe ser 1. La página 0 sigue siendo 0. Perdón, la bandera 0 sigue estando desactivada porque el resultado no es 0. ¿Cierto? Y luego el valor negativo del resultado, al no tener seteado el bit número 7 en el resultado, recordemos que acá solo se tienen, como tal, si tuviésemos un tamaño de 2 bytes, sí que tendría el bit 7, y habría desbordamiento, pero más no el bit del negativo, el flag negativo no estaría activado porque el valor, mire, lo que acá tenemos es un 3, es un 3E, lo cual sigue siendo inferior a 80, por ende no debe estar activo. Entonces, como toda esta base ya la construimos dentro de la emulación de la instrucción, es simplemente validar los casos de prueba. Vamos al npm test y no falla porque todavía no está construido la emulación para ese opcode en particular, ¿cierto? Vemos que acá nos dice que no puede encontrar execute de indefinido, ya sabemos por qué es. Vamos a hacer paste instruction y añadimos el opcode a la tabla de acceso directo y ponemos que se me olvidó el opcode, que es el 0E. 0E, y le asignamos el módulo ASL como encargado. Con esto ya puede ejecutar la instrucción execute de la instrucción y allí vamos al módulo ASL, hacemos lo mismo que estos, que es la asignación del opcode y su modo de direccionamiento. Acá tenemos ya que es el modo de direccionamiento absoluto, ¿cierto? Y recordemos lo que hicimos ahorita con las otras, es ir a los modos de direccionamiento cuando él ya pretende asignar los resultados, y tenemos que para la tabla para el valor de absoluto deberíamos tener definido solo el get, y vamos a definir el set. Listo. El set, recordemos, lo mismo de ahorita, estamos recibiendo primero el valor y luego lo operando. Eso ya lo vimos acá en la parte de abajo. El set es el que llama esa función, pero envía el valor y luego lo operando. Ese error ya no lo volvemos a cometer. El valor y el operando, y allí ya va a ser el put de ese valor.
put memory value de la dirección de memoria. Acá le estamos haciendo un enmascaramiento a 4Fs, que es el tope para que no haya desbordamiento. Desbordamiento pues en la dirección de memoria y pues nos mantengamos en el rango que sugiere pues la Nintendo. Yo valido aquí algo. Entonces, el primer argumento es la dirección y luego el valor. En este caso es el que traemos del cálculo de la operación. Con esto, si todo marcha bien, vemos que la prueba pasó correctamente. Entonces mire que ya la agilidad es mucho lo que hemos ganado con las implementaciones previas. Entonces simplemente se vuelven una tarea mecánica. Ya los errores que uno va cometiendo es como por despiste más del desarrollador que cualquier otra cosa. Entonces mire que ya construimos 2 modos de direccionamiento en menos de una hora. Es más, hasta debería de ser más. Pues trato de explicar todo a cabalidad para que se entienda. Entonces vamos otra vez. Vamos a construir otra prueba. Vamos al módulo de instrucciones. Repetimos el proceso. Nos llevamos este de la página absoluta. Y cambiamos los valores pertinentes. Como el X. ¿Por qué el X? Porque el modo de direccionamiento que sigue es el absoluto indexado. Y el opcode es el 1E. Entonces tenemos el opcode, que es el 1E. Como dirección de memoria voy a escoger otra. En este caso el 92 CF. Sigue estando en el rango permitido. Y como valor voy a operar un 00, ¿cierto? Como para poder probar este caso particular de la página del flag 0, para que pueda estar activo. Listo. Entonces acá lo que debemos variar, acá se mantiene igual. Ya lo que debemos variar son las aserciones, ¿cierto? Entonces el resultado es 0 por 2 da 0. Entonces el desplazamiento de bits a la izquierda va a mantener un resultado de 0. Debe mantener el resultado de 0. Luego, el carry de entrada o el carry del valor inicial está activo. Perdón, no el carry, sino el bit número 7 está activo. No, al ser 0 pues está desactivado. Entonces aquí debe ser un 0. Y para la página 0 sí que se va a activar con la ejecución, porque el resultado corresponde a un 0. Y el bit negativo desactivado porque el resultado pues es 0. Por obvias razones no está activo el bit número 7. Con esto ya construimos el otro caso que nos resta. Repetimos el proceso que nos sugiere la metodología TD y vemos que es lo mismo. No está definido el módulo de ejecución para este opcode. Esto lo encontramos en instructions. Definimos en la tabla el opcode 0x1e, eso 0x1e, y le asignamos el módulo SL como encargado. Ya con esto pasamos, ya como existe el módulo, pues él va a realizar la ejecución. Va a realizar la ejecución. Pero debemos hacer un cambio en el módulo ASL y es asignarlo a su tabla de opcodes propia. Ponemos el opcode correspondiente a este caso y acá ya sería el modo absoluto X. Ahora, ¿qué nos queda faltando? En el módulo de direccionamientos, para el módulo absoluto X,
Recordemos que la mecánica es lo mismo. El punto de entrada es esta función set y él va a recuperar de acuerdo al modo de direccionamiento que recibe en este objeto la función correspondiente y le manda el valor y el operando. Entonces ya sabemos que acaba de recuperar esta y como tal debe tener definido el otro valor de la función set y acá el valor y el operando. Ven que todo se va volviendo repetitivo y mecánico, solo que ya tenemos identificados los puntos donde debemos ir agregando progresivamente las funcionalidades. Uno podría tomar la decisión de, ve, yo ya sé que todo esto es así, entonces sé que más adelante voy a necesitarlo para este absoluto Y, para los demás, pero estaríamos violando el principio de la metodología TDE, que es construir la prueba y desarrollar la implementación estrictamente necesaria para que esta prueba pase, ¿cierto? Para evitar pues, en problemas que podemos incurrir eligiendo esta otra alternativa. Entonces aquí sería put memory value y este operando es la dirección. Ay, espera, que acabo de editar algo que no me correspondía y era la función de abajo donde estaba el cursor. Acá es put memory value. Entonces tenemos que es el operando, en este caso es la dirección más el índice X. Y el procesador realiza un enmascaramiento para evitar el desbordamiento de página. Entonces si hay un desbordamiento, él hace el grab al valor que corresponde. Muy buenas @coldev. Muchas gracias y bienvenidos, espero lo disfruté. Entonces acá seguimos. Ya tenemos que es la dirección. Mauri, ¿todo correcto? Espero que sí. Y la verdad sí, todo correcto. Ya vamos agilizando en la velocidad de emulación de instrucciones, porque hemos realizado muchas implementaciones previas y actualizaciones para que nos garanticen esta Mauri, velocidad. buen directo. Muchas gracias, bacán. Entonces lo que nos falta por enviarle, aparte de la dirección, es el valor, ¿cierto? Y como este valor también sigue operando sobre un byte, no necesitamos pasar el tercer argumento. Listo. Mauri, tryhard. Entonces, volvemos aquí, corremos las pruebas y vemos que efectivamente pasaron. Entonces mire que en un parpadeo ya logramos emular 3 instrucciones ASL. Y esto nos lo ha brindado es las construcciones previas y las ventajas de usar la metodología TDD para ello, para que el diseño se vaya ajustando a las necesidades de la solución y encontremos un diseño que sea escalable y correcto para este caso. Y ya hemos visto que nos ha traído estos beneficios, que nos demoramos un poquito en encontrarlos, pero encontramos ya velocidad. Entonces miren, acá ya con esto podemos decir que logramos emular toda la instrucción ASL. En esta sesión logramos emular 3 modos de direccionamiento de una manera muy rápida. Estos 3 de acá. Entonces, venga, yo cierro acá. Y si les dijera que acabo de darme cuenta de algo, vamos a validar. Claro, estamos ejecutando solo estas pruebas por copiar y pegar. Nos estamos llevando las configuraciones que no necesitamos. Este only solo lo habíamos asignado para debuguear en el momento que tuvimos ese error, pero en este caso no lo necesitamos. Corrémoslos y ahora sí ejecutemos todas las pruebas generales. Igual como estábamos ejecutando solo estas 3, estamos corriendo las que nos interesaban. Entonces también no es que
puedan fallar porque estábamos corriendo las que eran. Pero acá si corremos todas las del módulo, ¿cierto? Pues mire que acá ya me muestra el resumen total de todos los módulos porque la estábamos omitiendo, ¿cierto? Entonces ya con esto damos por concluido el ASL y que se viene, ¿cierto? Acá ya podemos hacer check, check, check. En total, hemos emulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrucciones para la DC. 8 más 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más 16 de la ND, más 16, 17, 18, 19, 20, 21. En total ya hemos emulado 21 instrucciones de un total de 255. Y ahí vamos haciéndolo. Entonces, acá hay una que se viene muy interesante y es esta BCC. Y esta BCC ya es una instrucción que no hace un cálculo matemático ni una operación sobre valores en memoria, sino que ya es una instrucción de bifurcación. ¿Qué es lo que quiere decir bifurcación? Es una instrucción que el ensamblador o el procesador en este caso más bien utiliza para cambiar el flujo de la ejecución del programa de acuerdo a una condición particular. Entonces con este tipo de instrucciones BCC, BQE, que ya vamos a ver más adelante, que son saltos condicionales, lo que hacen es evaluar ciertas condiciones y tomar decisiones. Así es como se construyen los if o los condicionales en bajo nivel. Entonces este es un caso particular. Entonces él dice que va a ir, que salta a una dirección de memoria en particular o redirige el flujo de ejecución a una dirección de memoria en particular si se cumple una condición. ¿Cuál es la condición? Que el bit del carry esté limpio, es decir, esté cero al momento de ejecutar esta instrucción. Entonces vemos que acá el único modo de direccionamiento que trabaja es el relativo. Entonces empecemos a construir este módulo y vamos a ir indagando en cada detalle particular, ¿cierto? Mientras tanto, regálenme acá un segundo. Listo, por aquí volvimos. Entonces vamos a construir esta instrucción BCC. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos que el módulo CPU de instrucción va creciendo. Más adelante hacemos una actualización para separar cada caso de prueba de cada instrucción en su correspondiente archivo. Pero por ahora dejémoslo así. Entonces vamos a seguir aplicando la metodología TDE. Nos llevamos un caso de estos de prueba a ver qué nos sirve y qué debemos modificar. ¿Cierto? Entonces, tenemos que la instrucción que vamos a emular es una BCC por relative addressing mode, que es el único de hecho, ¿cierto? Entonces, tenemos que la dirección base, vamos a ver, tenemos que esta instrucción tiene un tamaño de 2 bits, el opcode y el operando. Entonces, la dirección a la que él va a redirigir el flujo es una dirección relativa de un tamaño de 1 byte respecto a la posición en la que se encuentre el programa actualmente. Entonces esa dirección debe ser de 1 byte. Entonces cojamos un valor arbitrario 4E. No necesitamos ningún valor, entonces esta misma dirección va a funcionar como el operando, ¿cierto? Entonces tenemos el 4E, el CPU address. Ahora, acaba de caer en cuenta que, claro, el procesador, como se encuentra en ejecución del programa, él se encuentra en una dirección actual, ¿cierto? Antes de ejecutar esta instrucción BCC. Entonces, ¿quién es el encargado en la CPU de decirle
qué dirección o qué instrucción va a ejecutar. Esto lo hace el registro PC, ¿cierto? El registro PC es el que contiene la dirección a la que apunta la instrucción próxima a ejecutar. Y con próxima me refiero a que todavía no la ha ejecutado, sino que él está parado en una dirección particular y va a ejecutar. Ya cuando la ejecuta, él pasa a la dirección a la dirección de memoria donde se encuentra la instrucción que va a seguir con su ejecución. En este caso, como estamos en un BCC, el flujo puede ser uno u otro, ¿cierto? Ya vamos a ver más en detalle cómo se hace esto. Pero entonces, la prueba de esta instrucción nos dice que el registro PC debe tener un valor inicial, es decir, una dirección de memoria inicial. Entonces creémonos primero este valor, PC address, que es el valor que le vamos a agregar al registro PC. Y este valor, recordemos que acá en el módulo CPU, el registro PC son valores de 2 bytes, es decir, para que pueda direccionar desde el mínimo hasta el máximo posible de la Nintendo en su espacio de memoria, que es desde 4 ceros a 4 Fs. Entonces ese valor debe ser de 2 bytes. Entonces supongamos que queremos que la CPU se encuentre en ejecución en la dirección 80.1F, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Entonces, lo vamos a ver acá. Lo que debe hacer la instrucción BCC es evaluar la condición que sugiere y decir, listo, entonces se cumplió, entonces yo debo ir a esta otra dirección. Y esta otra dirección se hace un cálculo entre la dirección base del PC y sumándole la dirección que contiene el operando. Pero este valor tiene la particularidad de que trabaja con aritmética de signo. Es decir, que si es un valor superior a 80, estaría realizando una resta sobre este otro. Y si es un valor menor a 80, estaría realizando una suma. Entonces con esto la bifurcación pues apuntaría a una dirección o a una instrucción completamente diferente a la que continúa, dependiendo pues del operando. Ahorita les voy a mostrar un poquito más gráficamente cómo es que se realiza esta CPU, pero quedémonos con el hecho de que el registro PC va a tener la dirección actual, ¿cierto? Y al realizarse la bifurcación, en caso de realizarse, se le va a sumar el valor que contiene el operando en notación de signo. Listo. Entonces, tenemos que el operando va a corresponder al 90. A 90. Y la dirección sigue siendo el operando de acá. Pero este PC debemos asignarlo a cpu.register al registro PC. Y el valor va a ser PC address, ¿cierto? Para que antes de ejecutar la instrucción, pues este valor de PC, del PC counter, tenga pues la dirección actual de la instrucción. ¿Qué quiere decir? Que tenga el valor actual de la instrucción. Que la dirección que va a tener PC es la misma dirección donde se aloja la instrucción BCC en memoria. Ya les voy a mostrar cómo se ve un poco mejor este detalle. Entonces realizamos la asignación de PC. En memoria no debería de haber ya ningún valor, porque pues no operamos con ningún valor. Pero sí necesita evaluar una condición. Y recordemos que la documentación nos dice que si el carry flag está limpio, entonces
se le añadirá el valor, el desplazamiento relativo, que en este caso es el que tenemos en el operando, al program counter, ¿cierto? Para causar una bifurcación a una nueva ubicación, ¿cierto? Eso es lo que estamos planteando acá en la prueba. Entonces, antes de ejecutar, debemos también realizar una asignación de un flag cpu.setFlag. Acá vemos el módulo CPU que exporta la función. No la veo por acá. Ah, ok, no es CPU. Esto nosotros lo movimos a la ALU. La ALU es la que se encarga. CPU ALU.setFlag. CPU flags. Entonces quiero modificar el carry. ¿Por qué valor? Por un set. Por default está en 0, pero quiero que la prueba refleje esa intención de que quiero que sea 0. Porque pues cuando el módulo se inicializa y como estamos en un contexto de prueba, pues el valor sí sigue siendo 0, pero quiero que la prueba refleje esa intención. Entonces, al asignar el carry flag 0 y el program counter, ya tenemos las dos condiciones que necesita la instrucción para operar. Llamamos a la instrucción y a ver qué más necesitamos. Evaluación de flags. Vamos a ver si necesitan. La documentación nos dice que ningún flag se ve afectado, ¿cierto? Pero lo único que sí se ve afectado es el program counter. Es el program counter porque debemos evaluar si ese program counter sigue siendo el que sigue a la instrucción BCC o el que corresponde a la bifurcación en caso tal de realizarse, ¿cierto? Que es el símil a como se haría, por ejemplo, una condición if. Evaluamos una expresión y si esa expresión se cumple, ejecutamos un bloque, de lo contrario, ejecutamos otro. Esto es lo que quiere traducir el program counter o la instrucción BCC en particular en temas de bajo nivel. Así es como se traduciría una instrucción if. Entonces debemos evaluar que cpu.getRegister, bueno, ¿cómo es que está exportada? Bueno, seguimos exportando es res.pc. Entonces vamos a evaluar que el program counter sea algo. Entonces en este caso la prueba está configurando que el carry flag va a estar desactivado, es decir, que se va a realizar la bifurcación. Entonces, ¿qué valor debe tener program counter si se va a realizar esa bifurcación? Ya lo expresé anteriormente y es la suma entre el valor actual y el operando, pero este operando se trabaja con notación de signo. En este caso, como es un 4e, va a ser un valor positivo, es decir, que va a realizar una suma. Pero hay un detalle en particular que hay que tener en cuenta, y esto sí, me voy a apoyar en esta herramienta que se llama Yaito, que es una herramienta muy poderosa para hacer análisis de binarios de muchas arquitecturas. Como tal, el Yaito es una interfaz de un programa que funciona a nivel de consola que se llama el Radar 2, que es una herramienta muy potente para realizar análisis de binarios, de ingeniería inversa, de desensamblado de código, de modificación de código, y soporta, como ya bien dije, muchísimas arquitecturas x86, arquitecturas retro como estas, que es la 6052, que es la misma pues que posee la Nintendo NES. Entonces es una herramienta que nos sirve para evaluar ROMs o códigos de programas que corren en la Nintendo NES. En este caso acá tengo una ya cargada, que es la ROM para el juego de Contra, ¿cierto? Entonces voy a cargar este programa y qué es lo que nos muestra.
nos muestra valores generales de la arquitectura que cargó, el formato que está cargando que nos identifica que es de la NES, entre otros. Pero para no quedarnos... bueno, acá miremos que nos dice que la arquitectura que corresponde a este archivo que yo cargué es la 6502, que es la misma en la que se basa el procesador 2A03 que posee la Nintendo NES, ¿cierto? Entonces es una herramienta muy poderosa. Entonces por acá me voy a dirigir a desensamblado para ver el código que corresponde a esta ROM. Entonces acá ya estamos viendo instrucciones de este lenguaje ensamblador, que son las mismas que nosotros estamos emulando. Entonces, ¿por qué cargué yo esto? Porque quiero mostrarles cómo funciona el BCC. Entonces voy a realizar una búsqueda dentro del código. Y tengo el botón search y voy a buscar una instrucción, todas las instrucciones que hayan BCC. Entonces me muestra todas las instrucciones BCC dentro del código, ¿cierto? Le voy a dar a una cualquiera, démosle por ejemplo a esta primera, doble clic y él nos llevará donde se encuentra en el código esta instrucción. Entonces vemos, voy a hacer un scroll acá, vemos que esta herramienta nos muestra interactivamente dónde se va a realizar el salto o la bifurcación en caso de cumplirse. Entonces acá nos dice, en caso de cumplirse esta bifurcación, él va a ir a la línea 80, a la instrucción ubicada en la dirección 8041, que si vemos acá al lado izquierdo tenemos la columna de direcciones donde se encuentra cada una de las instrucciones consecutivamente, ¿cierto? De acuerdo a su tamaño de bits, pues va a ser 1 o 2 bytes de desplazamiento o hasta 3 bytes de desplazamiento. Pero entonces para esta BCC vemos que nos indica con una flechita dónde va a apuntar el program counter en caso tal de cumplirse. Entonces vemos que va a apuntar a la 8041. Pero entonces miremos cómo está construida esta BCC. Acá yo le voy a dar en edit y le voy a dar bytes. Es decir, voy a editar los bytes que construyen esta instrucción, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros en la prueba. Le estamos mandando una colección de un opcode y un operando. Entonces, si yo le doy acá... bueno, este mensaje me dice porque yo cargué el archivo en modo de lectura nomás, pero yo le voy a dar habilitar modo caché para que me deje hacer cambios básicos. ¿Cierto? Entonces acá mire que yo ya estoy editando esta instrucción particular y vemos que tiene el opcode 90, que es el mismo que nos dice la documentación que corresponde a esta BCC. Vemos que no estamos haciendo nada raro. La arquitectura también, o este programa en particular, sigue la misma arquitectura 6502, por ende nos debe mostrar los mismos opcodes que corresponden a cada instrucción. Entonces vemos que el primer byte corresponde a este 90, ¿cierto? Y el segundo es el desplazamiento. Entonces, tenemos que el desplazamiento es 0,2. Tenemos que es 0,2. Entonces, si la instrucción se encuentra en la dirección de memoria 83D, vamos a traer acá la calculadora. Tenemos que acá, miremos, vamos acá al IAITO, ¿cierto? Al radar. Entonces tenemos que está ubicada en la 83D, ¿cierto? Entonces tenemos la dirección base, que es la misma que hace referencia a la que nosotros le estamos asignando al program counter inicialmente. Pero acá es otro valor, ¿cierto? Entonces ese 83D dice que el desplazamiento, es decir, el operando, es un 2. Entonces si se cumple, debe sumarle ese 2 a la dirección actual. Pero si vemos el resultado, vemos que no coincide con este 83F, no coincide con el valor a donde él va a desplazar la instrucción. ¿Y esto es por qué? Porque también hay que tener en cuenta los bytes que ocupan la instrucción en particular que estamos emulando. En este caso, el BCC. Entonces, el BCC ya vemos que ocupa 2 bytes, uno para el opcode y otro para el operando. Entonces, si le sumamos este tamaño, vemos que ahora sí corresponde al 8041 que nos muestra el radar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que debe hacer
la operación al momento de realizar la bifurcación es tomar la dirección base donde se encuentra, sumarle el desplazamiento que ocupa su propia instrucción, ¿cierto? 90, los 2 bytes, y ahora sí ejecutar el desplazamiento, ya sea si es un número positivo, pues le sumará, y si es un número negativo, le restará. Y esto da también pie a unos casos muy especiales que más adelante les voy a mostrar, que se pueden realizar bucles infinitos y prácticamente petar el procesador, pero pues como los programas ya son conscientes de eso, pues no se suelen encontrar bifurcaciones que realicen este tipo de bucles infinitos. Pero luego más adelante, cuando veamos casos especiales, les voy a mostrar. Pero entonces nos quedamos con que la bifurcación se realiza sumándole a la instrucción actual del PC Counter, se le suma 2, que es el tamaño de la instrucción que está calculando, y luego se le suma el desplazamiento relativo, ya sea un número positivo o un número negativo. ¿Y por qué se realiza esta suma de los 2 bytes que ocupan su instrucción? Es porque el procesador, cuando está leyendo o capturando las instrucciones que va a interpretar, él llega y se encuentra con que listo, llegamos a esta dirección, me encuentro con que es el opcode 90 para la instrucción BCC, listo. Este opcode, ¿qué operando tiene? Le sumo 1. Ah, me encuentro que es un 02, como acá les acabé de mostrar. Es un 02. Ah, listo. Entonces el procesador ejecuta la instrucción, pero al ejecutarla, él ya pasa a esta instrucción que sigue acá. Pero antes de tomar la decisión si se va a quedar aquí o va a realizar la bifurcación, eso depende de la ejecución o el contexto actual. Entonces, si se realiza la bifurcación, se le suman los otros 2 valores. Entonces sería a 3F sumarle el 2 que tiene el operando. Es un poquito enredado, pero pues acá el radar nos ayuda a visualizarlo un poco más gráfico. Entonces, quedarnos con que la suma de la cantidad de bytes que ocupa la instrucción no es porque sí, sino porque el procesador va leyendo uno a uno cada valor de memoria, y al encontrarse ya con el operando, él ya pasa a la instrucción siguiente, en este caso a este LDY. Pero cuando él realiza el cálculo, él todavía no va a realizar la ejecución de esta instrucción siguiente, sino que le evalúa la operación del BCC. Si se realiza la bifurcación, le suma el operando, es decir, nos mandaría acá el 41, y si no, pues continuaría con la que sigue, ¿cierto? Entonces es por eso que debemos tener en cuenta también el tamaño de la instrucción. Supongamos que queremos editar acá el BCC para que se vea un poco más interactivo. Le damos acá a editar bytes y supongamos que queremos realizar una bifurcación a una posición de memoria anterior, es decir, que el operando debe ser un valor negativo, como ya vimos, y un valor negativo es un valor superior a 80. Entonces podemos ponerle podemos ponerle FA, ¿cierto? Recordemos que en notación en aritmética de signo, FF corresponde a -1, FE a -2 y así sucesivamente. Entonces este FA es un valor próximo a la posición actual donde estamos actualmente. Entonces si realizamos esta bifurcación, mire que acá la cajita de diálogo nos dice que la bifurcación se realizaría a 8039, es decir, a una dirección previa. Pero entonces sumemos el otro valor más grande, por ejemplo F0. F0 nos dice que sería a 82F. 82F se encuentra por aquí, entre estas dos direcciones, pero para que haga match con este 2C, deberíamos poner un F. Listo. Entonces si le damos a aceptar, vemos que la instrucción va a ser modificada y la flechita a la que apunta ya no es este LDA, sino que es el 82C. ¿Sí lo ven?
Así es como se realizan las bifurcaciones. Entonces, en caso tal de que el procesador esté ejecutando esta instrucción y se cumpla de que el carry está desactivado, él volvería hacia atrás. Y así es como se realizan también ciclos, condiciones y se construyen pues todas las expresiones de alto nivel que conocemos en lenguajes como Java, C++, JavaScript, etcétera. Esto ya es a muy bajo nivel, pero no hay misterio en cómo el procesador realiza esta operación. Ya vimos cómo hemos ido desglosando cada cosa y no estamos tragando entero, ¿cierto? Que es la idea de ir descomponiendo cómo funciona esta arquitectura. Entonces, listo. Ya teniendo en cuenta eso, tenemos que la dirección base donde se encuentra el procesador es esta, es decir, 81F. Entonces realicemos el cálculo. 81F más las dos instrucciones que componen la instrucción más el desplazamiento relativo, que en caso tal de cumplirse es un 4E. Entonces, como es un positivo, sería una suma. 4E, ¿cierto? Y este valor que nos da la dirección donde el PC Counter se encontraría después de realizar la bifurcación. Bueno, acá no me gusta usar la mayúscula de 86F. 0x 80 6F 6G, donde sale esa G. Listo. Este es el valor que debe tener la implementación una vez ejecutada la instrucción. Con esto ya tenemos el caso planteado. Ya vimos cómo se compone, por qué tiene que ser ese valor y no otro, cómo se realiza la bifurcación. Esta herramienta nos ayuda a comprender muchísimo cómo se comportan estas instrucciones. Más adelante podremos ver que este tiene un emulador de la arquitectura, entonces nos podría ayudar en caso tal de que cuando nosotros probemos casos muy especiales de conjunto de instrucciones o un programa en particular, encontrar errores más fácilmente yendo por ejemplo a analizar el estado del emulador de esta herramienta. Y bueno, eso ya son cosas más adelante, pero esto es una herramienta que podríamos utilizar de aquí en adelante para casos muy específicos en los que la intuición no sea tan clara, ¿cierto? Cuando leamos la documentación. Bien, tenemos aquí entonces que tenemos ya construido el caso de prueba y al ejecutarlo, este debería fallar. Y como debería fallar, pues ya debemos ir implementando cada uno de sus partes. Entonces nos dicen, no encuentra el execute non-define, ¿cierto? Esto ya sabemos por qué es. Y es que en el módulo de instrucciones añadimos el valor correspondiente a la tabla de instrucciones para esta instrucción, que es el 90, ¿cierto? El opcode 90. El opcode 90 y le agregamos el módulo BCC, pero el módulo BCC todavía no está construido. Entonces construyámoslo, ¿cierto? Veamos dónde se están definiendo estos módulos o dónde se están construyendo. Acá previamente los estamos inicializando. Recordemos que estamos siguiendo un patrón módulo al cual estamos pasando las dependencias que necesita cada módulo para que cada instrucción contenga su propio contexto y su propia lógica para no mezclarla en un módulo. Eso ya lo hicimos en sesiones anteriores. Si desean revisarlas, pues saben que están en el canal de YouTube. Listo. Tenemos que el módulo que nos compete construir sería el módulo para BCC. Y este debe ser construido con el módulo que importamos arriba del módulo CPU Instruction. Entonces acá tenemos un import. Vamos a importar el módulo BCC. Bueno, acá ese todavía no está. CPU Instructions.
y allí debe existir un archivo bcc.javascript, ¿cierto? Y este módulo exportado debe ser llamado bcc, el cual vamos a utilizar aquí para inicializarlo. Y le pasamos las mismas dependencias, pero en este yo me quedo con que bueno, CPU ALU si lo voy a necesitar para la aritmética de signo, y este ya veremos si es necesario. En caso tal de no necesitarlo, pues lo podemos remover, ¿cierto? Para no enviar dependencias que no va a utilizar. Listo. Estoy yendo de adelante hacia atrás para ir construyendo las cosas que necesito, ¿cierto? Entonces vemos que este módulo BCC debe existir y todavía no existe. Entonces voy a hacer lo que hace el perezoso, y es llevarme todo este prototipo y lo voy a copiar en un nuevo archivo, al cual llamaré BCC. Aquí estoy en el módulo CPU Instruction, donde están todos los módulos de las instrucciones, pero la diferencia es que, bueno, como lo estoy exportando como default, no necesito nombrarlo. Entonces me sirve el prototipo de la función, exporta un objeto con solo que expone solo la función execute, actualiza el estado. Ya hemos visto que la documentación nos dice que no actualiza estado de flags, pero que actualiza el registro del contado del PC counter. Llama a ver si lo ponemos dentro de esta misma instrucción o no, pero por ahora creo que eso lo puedo borrar, ¿cierto? Para dejar solo el prototipo. Acá en la tabla de instrucciones solo nos interesaría uno que vamos a modificar por el locode 90. Acá ya esto se vuelve mecánico porque ya tenemos interiorizado qué es lo que compone cada módulo, dónde están las partes que nos interesan. Entonces no necesitamos otra vez a pensar, entonces, listo, vamos a hacer tal cosa o lo otro. No, ya eso lo tenemos bien asentado desde sesiones anteriores. Entonces el modo de direccionamiento que corresponde a esta instrucción de bifurcación BCC es relativo, ¿cierto? Entonces el módulo addressing mode se está utilizando. CPU flags no lo vamos a necesitar porque no vamos a operar sobre banderas de estado. El procesador diré. A ver qué más necesitamos. Listo, pasemos a la ejecución. Entonces, recibe el opcode y el operando. Y es aquí donde ya tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que debemos hacer. Voy ahora a comentar eso porque de pronto puedo rescatar algo de aquí. Pero aquí es donde debemos hacer ya el cálculo de la operación. Entonces, debemos evaluar si el registro, perdón, si la bandera de carry está limpia. Entonces esto lo hacemos con carry flag y lo vamos a recuperar de CPU alu.getFlag. GetFlag, si es getFlag voy a validar CPU alu, el getFlag, sí, acá lo tenemos, cual indicamos el flag. Bueno, entonces acá esta instrucción sí me servía tener este import de aquí, cierto, porque voy a utilizar los flags para acceder a las banderas correspondientes. Entonces, CPU get flag debe indicar que quiero recuperar el valor de la bandera carry. Bueno, pero acá no me lo está reconociendo. CPU flags. CPU flags. Con eso al final.
y voy a recuperar el carry flag. Ahí me lo reconoció. Acá yo ya poseo el valor que tiene ese carry flag, que si vamos al archivo de pruebas debe ser el que yo asigné previamente antes de la ejecución, ¿cierto? Que es un 0. Acá estoy realizando lo opuesto, acá ya lo estoy asignando y acá estoy recuperando pues para realizar la operación. Entonces, si ese valor es un falsi, pues para no hacer una comparación de que si es igual a 0, sino que es un falsi, de si carry flag, entonces debería de hacer la bifurcación. Entonces acá yo voy a poner una constante que se llame next pc address, cierto, que me refleje que voy a hacer el cálculo de la nueva dirección de memoria que él va a calcular, cierto. Entonces acá por ahora lo dejamos en que corresponde a CPU punto. Esto lo tenemos ya al registro PC, cierto, lo mismo que realizamos acá. Asignamos al registro PC el valor base con el cual debemos operar o en la posición de la instrucción donde se encuentra actualmente su ejecución. Entonces, en caso tal de realizarse la bifurcación, tenemos que next PC address va a ser igual más igual, recordemos que ya la operación ya la tenemos interiorizada, que es el valor actual más los 2 bytes que ocupan la instrucción, es decir 0x2. Acá lo voy a poner de esta manera, o bueno, no, pongámoslo en notación decimal porque pues va a ser un 2 que no corresponde a un valor que voy a operar en memoria. Entonces, más el cálculo del operando, y ese operando es el que recibimos como argumento, ¿cierto? De lo contrario, pues va a mantener va a mantener el valor, pero va a ejecutar la instrucción que sigue, pero también debe ser debe tenerse en cuenta el 2 del tamaño de su instrucción. Entonces este 2 pongámoslo aquí, ¿cierto? Porque por default, sea que se cumpla o no, tiene que tener en cuenta el tamaño de la instrucción, porque si no se cumple, pues el PC counter debe contener la instrucción que está contigua, y esto ya lo vimos acá. Tenemos acá el BCC, si no se cumple, pues debe apuntar a esta que sigue, ¿cierto? Pero esta que sigue nos dice que es 3D más 2, ¿cierto? En caso tal de que se cumpla, pues ya realizamos la bifurcación, que es el cálculo que tenemos aquí. Entonces en el caso contrario no necesito, bueno, acá como es una constante, estoy modificando su valor, me da error, entonces debo ponerlo como let. En el caso contrario, pues no va a realizar ese desplazamiento, entonces ya va a tener la dirección actual más 2, y ya con esto él realizaría la bifurcación, pero antes de realizarla él tiene que mandar ese valor al PC counter. ¿Cómo lo hace? Accediendo al banco de registros, al PC counter y asignando su nuevo valor. Next, sí, next PC counter, ¿cierto? PC address. Acá, pero yo regreso acá al módulo CPU porque sé que hay una instrucción set register para no acceder directamente a ese banco, ¿cierto? Entonces acá yo voy a poner set register CPU. Venga, yo me voy a otro módulo. No, al CPU está. Bueno, esto es más de que yo soy perezoso.
quiero llevar este import y acá CPU instrucción para importar el banco de registros, pues como las constantes, y acá poder referenciarla como CPU registers. PC. Vemos que acá ya tenemos las constantes definidas, el stack pointer, el program counter, el status, el acumulador, el X y el Y, pero nos interesa es este, y el valor que se le asigna al PC counter es 2 bytes, y estos 2 bytes me los da esta dirección. Listo. Con eso ya hemos asignado después de la bifurcación el valor que va a tener PC Counter una vez ejecutado su instrucción. Y ya, con eso no necesitamos nada más adicional. No necesitamos ni actualizar ningún status. Lo que no sé si mover este aquí, simplemente descartar esta función. Por ahora descartémosla, ¿cierto? Porque no estamos actualizando estado de banderas flag ni nada por el estilo. Listo. Se realiza la bifurcación y PC Counter ya tiene el nuevo valor, sea el valor de la bifurcación o el valor de la instrucción, de la dirección donde estará la instrucción que sigue. Listo. Con esto a ver qué nos falta. Tenemos la tabla. Yo creo que con esto ya podemos probar. Bueno, validemos de que en el módulo de instrucciones y no hay errores de ningún tipo. Ya el módulo BSC existe, tiene su implementación. Vamos a correr la prueba. Y nos falló. Vamos a ver qué pasó. Nos dice que el valor esperado difiere. Bueno, nos está diciendo eso. Spec diga al menos un argumento. Y es que construimos mal la aserción por copiar y pegar. Volvemos a reincidir en lo mismo. Y es que el spec es evalúa el valor y hacemos una aserción. En este caso, una de igualdad para que corresponda a este valor nuevo. Entonces, al realizarse la bifurcación, como el carry flag está desactivado, se le debe sumar el 2 del tamaño de la instrucción y el tamaño de la bifurcación, el tamaño del desplazamiento, perdón. Entonces volvemos a correr las pruebas y sigue fallando. Dice que después de ejecutar esperaba este y recibió este. Entonces miremos cuál valor recibió. Hexadecimal. A ver, perdón que el Visual Studio Code siempre nos lo muestra en decimal. Este 32 algo corresponde a un 8071 y este 8071 a ver,
81F más 4E. Realicemos el cálculo a ver si fallamos de pronto en ese cálculo. 81F más 4E más los 2 bytes. Es 80SF. 80SF, acá lo tenemos. ¿Y cuál? 80. SF $80.71. Está sumando 2. ¿Dónde se nos está colando un más 2? O sea, porque sabemos que sí tenemos que sumarle 2, pero se nos está colando otro más 2. Ah, efectivamente, acá no borramos el de la condición cuando se cumple, que lo movimos aquí al cálculo previo, porque para ambos casos debe cumplirse más 2. ¿Ven lo que pasa cuando uno se distrae? Entonces corremos la prueba y voilà, pasó. Entonces, muy rápidamente emulamos ya una bifurcación. Con esto ya nuestro procesador va teniendo instrucciones de control, no solo de cálculo y operaciones matemáticas, sino estructuras de control de flujo. Y ya ha sido muy productivo porque miren que hemos emulado 4 instrucciones en una sesión. Y así ya va a ser de ahora en adelante porque pues ya hemos construido una base muy bien diseñada que nos apalanca pues como esa escalabilidad en cada una de las cosas que tenemos en la CPU, en cada una de sus partes. Están bien separados los conceptos y ya la velocidad va siendo muy veloz, valga la redundancia. Entonces acá lo que sí vamos a agregarle es construir un caso especial para fortalecer esta emulación, ¿cierto? Entonces vámonos al módulo de CPU instrucciones y añadamos otro caso. Entonces este nos sirve, pero vamos a cambiar sus valores. Relative addressing mode with carry flag off, es decir, con el carry flag. Ah, no, acá sería al contrario, porque el principal es cuando está apagado, cuando el carry flag on, cuando está activo, ¿cierto? Y adicionalmente, esta bifurcación vamos a trabajar un número negativo. En aritmética de signo es para este caso es un número superior al 80. Para el caso pues, del tamaño de un byte. Entonces vamos a tomar el A0, ¿cierto? El A0 y acá ya puedo prever que va a fallar por algo en particular, pero quiero que la prueba me lo refleje. Tenemos el operando, la dirección base puede ser la misma, no importa. Entonces vamos a activar el carry flag porque ese es el caso particular que vamos a probar. Bueno, acá deberíamos mantenerlo apagado, es porque queremos que se realice la bifurcación con un desplazamiento negativo. With negative offset, ¿cierto? Es este A0. Y ahorita creamos otro para evaluar este del carry flag encendido. Ahí volví a poner el mismo número. Listo, entonces, ¿cómo debería ser el cálculo de este PC counter nuevo? Este A0
debe ser tomado como aritmética de signo, es decir, si realizamos el complemento a 2 del acero, nos debe dar el valor que nosotros debemos restar. Es decir, veámoslo acá en la calculadora. Este acero, en notación decimal, ay, pero espera que no le di enter acá. El acero en decimal es un 160. Y para yo hacer un complemento a 2 le resto 256, que esto me lo da el máximo alcanzable por un byte, es decir 255 más 1. Así es como me dice pues que se realiza el complemento a 2 de un número en particular. Entonces el complemento a 2 sería el 256 menos 160. Y este número 96 es el que se va a restar al número en cuestión. Pero eso ya internamente lo construimos previamente cuando construimos el direccionamiento relativo. Hay una función en la ALU que de acuerdo al byte que yo le mande, él me dice, eso es un número positivo o es un número negativo y me lo devuelve como tal. Entonces, para que se entienda acá, este 96 es el que yo le voy a añadir a este 81F, pero convirtámoslo en positivo. Bueno, perdón, en hexadecimal. Entonces sería un 60. Pero le voy a sumar el 81F de acá, de la dirección donde me encuentro, ¿cierto? Este de aquí. Le voy a sumar. También. Le va a sumar los 2 bytes de la instrucción. Y en este caso, menos 60. Y este es el valor que debe tener el PC Counter una vez ejecutada la instrucción. 7FC1. Y este 7FC1. 7FC1 es el que debe estar en PC Counter, pero la prueba me va a fallar por algo, y lo que acabo de mencionar, que no estamos utilizando todavía la aritmética de signo en la implementación de la instrucción. Ya vamos a ver. Vemos que los valores no coincidieron, ¿cierto? Y esto puede ser por lo que yo menciono. Si nos vamos al BCC, acá tenemos que el operando, cuál es el desplazamiento, yo lo estoy manejando como tal, es decir, positivo, sea mayor a 80 o sea menor a 80, lo estoy tomando como positivo. Entonces acá les voy a mostrar que en la ALU previamente nosotros construimos una función que se llama getSignedByte y que hace esta función. Dado un byte, nos devuelve el valor si es positivo o si es negativo. Entonces vamos a utilizarla. Pero acá yo no tengo implementada la ALU. Entonces vamos a import. Esto se encuentra en CPU ALU. ¿Esto es una carpeta? No. CPU ALU. Y de allí voy a extraer CPU. No. No. Acá yo estoy reinventando la rueda. Y es que este yo lo recibo ya como dependencia. Entonces me meto unas distraídas. Acá yo lo puedo usar directamente. Entonces, este operando, cuando se realiza la bifurcación, debe ser interpretado con aritmética de signo. Y eso ya no lo provee la ALU.getSignedByte. ¿De cuál? Del operando. Entonces aquí este valor de la prueba, el A0, va a ser interpretado como un menos 60 en decimal, en hexadecimal.
en hexadecimal o en complemento a 2, perdón, negativo o complemento a 2, como quiera tomarse. Lo que nos brinda el complemento a 2 es que él nos convierte el número en el valor positivo para que al realizarse una resta se realice correctamente. Por eso, si yo realizo el complemento a 2 de FF, que es 255, entonces sería 256 menos 255 es igual a 1. Por eso el FF en notación de signo es menos 1. Eso es lo que nos ayuda el complemento a 2, a manejar la aritmética de signo. Listo, y eso es lo que nos hace esta función, que ya habíamos construido previamente y que más adelante podríamos refactorizar, porque esto se puede hacer de una manera más sencilla. Pero más adelante miraremos cómo podríamos optimizarla. Entonces, ya con esto, al interpretar este caso especial, cuando el operando es un valor negativo, el desplazamiento debería realizarse hacia atrás, como les mostré acá en el radar 2. Y al ser un número, si yo edito acá esta instrucción, 2 bytes, vemos que es el 90 y el desplazamiento es negativo. Por eso nos indica que la flechita va hacia atrás, ¿cierto? Hacia la posición previa y no hacia adelante como estaba construida. Entonces con esto la prueba debería pasar para este caso especial si todo sale bien. Acá vemos que efectivamente la aritmética de signo no funcionó para construir el caso especial del BCC y pasó correctamente. Entonces con esto ya logramos de que la instrucción BCC pueda realizar desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Pero vamos a realizar un caso más en el caso de que el carry flag no esté desactivado, sino que esté activo, es decir, el caso contrario, lo que quiere decir que no se realizaría bifurcación y por ende el PC counter deberá contener la dirección adyacente a la dirección actual donde se encuentra. Vamos a ver. En este caso sí debería ya funcionar, porque ya la lógica que nosotros desarrollamos puede contemplar ese caso. Pero igual es mejor y recomendable tenerlo planteado en un caso de prueba, ¿cierto? Acá tenemos que negative offset y acá sería el carry flag on. Y lo mismo, acá ya como se va a obviar todo lo que corresponde, todo lo que corresponde al desplazamiento, pues como se va a obviar, solo nos basta con activar el carry flag para el caso que queremos, ¿cierto? Y la dirección ya no realizaría una bifurcación, sino que sería el 81F base que tiene el PC counter actualmente, más los 2 bytes que corresponden a la instrucción, es decir, 8021. Este es el valor que debe tener al ejecutarse. 8021. CPU ICQ. Asignamos el PC counter. Listo. Con esto ya creamos otro caso especial. Ejecutamos la prueba y todo marcha correctamente. Bien, como se agiliza todo el proceso ya y así no sentarnos a plantear casos de prueba que le den valor a la implementación y ya pues irla construyendo como es debido. Y ya, yo creo que con esto podríamos dejar así. Fue muy productivo. Emulamos ya 4 instrucciones del día de hoy. Entonces, no siendo más, les agradezco a todos por su compañía, a todos los que puedan estar viendo la retransmisión. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.